Bueno, abre tu Biblia, Génesis capítulo 25. Génesis 25, estamos hablando de un matrimonio muy interesante de Isaac y de Rebeca. Y sabes, en la medida en que estoy estudiando esta historia, la verdad es que veo cómo Isaac fue un hombre que tenía un corazón muy afable, tenía un corazón muy noble. Fue un hombre que buscó a Dios. Ya veíamos la semana pasada cómo él, ante su primer problema que se le presentó familiar, que fue la esterilidad de su esposa Rebeca, oró a Dios, buscó a Dios, Dios le respondió. ¿Sabías que Isaac realmente es como un eslabón en el propósito de Dios, ¿verdad? Porque los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, hemos oído muchos mensajes acerca de él, por su fe, por todo lo que él hizo. Jacob, no se diga, vamos a estudiar más adelante la vida de Jacob, que también es muy complicada, y la gracia de Dios estuvo ahí. Pero de Isaac pocas veces hablamos, hemos hablado muy poco. Isaac fue como un eslabón en ese propósito de Dios. De hecho, él solamente tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. No tuvo más hijos. Y solo tuvo a Rebeca como esposa, ¿no? Y en ese tiempo, en la cultura donde había concubinas, la esposa y bueno, había más hijos, Isaac es como alguien diferente, ¿no? En un propósito, y no digo diferente, más bien más normal que todos los demás, ¿no? Si lo podríamos decir. Isaac se convierte en un hombre más normal que los demás en lo que se refiere a su vida y su carácter. Entonces, Génesis capítulo 25, y quiero hablarte y quiero terminar un poco de lo que hablaba la semana pasada. Terminé hablando de la semana pasada, como en el versículo 22 dice que los hijos de Rebeca e Isaac luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, ¿no? Rebeca también veíamos cómo fue una mujer que busca a Dios, ¿no? Y esa palabra que sus hijos luchaban dentro de ella, ¿no? La palabra original da la idea de que dentro de ella había una verdadera lucha, o sea, se aplastaban el uno al otro. Esa es como la idea más literal, ¿no? Luchaban dentro de sí. Es que Jacob y Esaú, ¿verdad?, siendo bebés, se aplastaban el uno al otro en el vientre de Rebeca. Y entonces eso causaba pues la molestia natural en Rebeca, ¿no? Y digo, nosotros que a lo mejor tú has tenido a tu esposa que en un momento de embarazo, sabes que un bebé de por sí uno es complicado, imagínate 2, y luego 2 que están ahí luchando, que se están peleando, ¿no? Es como se están aplastando. Entonces por eso Rebeca va al Señor, y en versículo 23 dice: y le respondió Jehová. Y es ahí donde hablábamos cómo Dios le muestra a Rebeca el futuro de sus hijos, el destino de sus hijos. Eso no sucede siempre en la Biblia. Por eso es excepcional lo que estamos leyendo. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces ahí Dios está revelando a Rebeca el futuro, el destino de sus hijos, ¿no? De tal manera que hoy quiero que podamos nosotros hablar un poco acerca de este punto, de cómo Dios está mostrando a Rebeca el futuro y el destino de Jacob y de Esaú. ¿Y cómo sucede? Porque en todo personaje narrado en la Biblia, bueno, la mayoría de ellos, cuando tú vas leyendo la historia de cualquiera de ellos, de Moisés, de José, tú vas viendo el desarrollo de su vida, cómo Dios va cumpliendo su propósito. No hablamos mucho de cómo en medio de sus errores o en medio de sus aciertos, Dios se va glorificando, Dios va cumpliendo su propósito como un rompecabezas, ¿no? Que se va armando poco a poco hasta que al final ves el propósito cumplido.
De alguna manera Dios, y así lo enseña la palabra, así trabaja con cada uno de nosotros. Él tiene un propósito y Él va usando. Yo hablaba el domingo acerca del tiempo, es algo que Dios usa, las circunstancias y muchas cosas que Dios va como armando ese rompecabezas en nuestra vida. Y tu propósito lo alcanzas a mirar cuando ya estás en una perspectiva de ver hacia atrás, cuando dices, wow, o sea, ¿por dónde Dios me ha llevado a este punto? En donde ahora le doy gracias al Señor por su propósito. Pero en el caso de Jacob y Esaú, sabemos el final desde el principio. Es interesante. Sabemos el final de su propósito desde el principio. Y de alguna manera, no de alguna manera, seguramente ellos, tanto Jacob y más Jacob que Esaú, lo saben y manipulan las circunstancias. O sea, parece como que Jacob, Rebeca van a manipular las circunstancias para llegar hacia ese propósito. Entonces, de ahí surgen algunas preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Dios ya tiene definido un destino para mi vida? Y son preguntas que tú respondes, ¿verdad? ¿Es Dios quien elige lo que voy a hacer o yo lo decido? ¿Es Dios quien elige lo que yo voy a hacer en mi vida o yo lo decido? Y si Dios lo decide, ¿por qué me afano tanto para llegar a hacer lo que no voy a hacer? O por otro lado, al final voy a llegar a lo que Dios ha definido en mi vida. Entonces, extraerle estos dos versículos, este versículo de el propósito de Jacob y Esaú, que Dios lo sabe y Dios lo declara a Rebeca, y entonces Rebeca y sus hijos lo saben, el final desde el principio, nos lleva a detenernos y estudiar un poquito, y quiero meterme un poquito en algunos conceptos interesantes que la Biblia nos deja ver, teológicos, ¿verdad? A mí me gusta ser muy práctico en la enseñanza. Siempre trato de llevar una enseñanza muy práctica a la vida diaria. Pero yo siento que hoy voy a hablar un poquito más, pues doctrinalmente, teológicamente, ¿no? Porque sí es importante entender dos conceptos que están en Dios para poder entender lo que sucedió o cómo Dios actúa en la vida del hombre y también cómo pasó en la vida de Jacob, de Jacob y de Esaú. Entonces, el primer concepto es el conocimiento previo de Dios. El conocimiento previo de Dios. Su definición teológica es la presciencia de Dios, no la presencia. La presciencia, presciencia, el preconocimiento de Dios o el conocimiento previo de Dios. Es importante entender ese atributo de Dios, la presciencia de Dios, o sea, el conocimiento previo de Dios de todas las cosas. Ahora, hay otro concepto, que Dios todo lo tiene predeterminado. Y ese es un concepto teológico todavía más escabroso, que su definición teológica es la predestinación. Entonces yo no sé si tú has escuchado sobre estos conceptos teológicos, la predestinación y la presciencia de Dios, que van de la mano. Y que entendiendo un poco esto, nos va a permitir entender la manera en que Dios actúa en el hombre, en el ser humano. Entonces, lo primero es la presciencia de Dios, o sea, el conocimiento previo de Dios. Es parte del atributo, de uno de esos atributos de Dios. Así como Dios es omnisciente, ¿no? Omnipotente, ¿no? Omnisciente, que todo lo sabe, omnipotente, todopoderoso, omnipresente, que está en todo lugar, ¿no? Entonces, Él también, uno de los atributos de Dios es que de antemano Él sabe todo, Él lo conoce todo. Quiero que veamos algunas escrituras rápidamente que está declarando esta verdad. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice:
el apóstol Pedro, primera de Pedro 1:2, y perdón que no tenemos hoy pantalla, es que ya nos van a poner la pantalla que tenemos que poner aquí, entonces se tuvo que quitar ya todo, cambiar cables y dar un aplauso al Señor, porque ya va a estar, esperemos que el domingo ya esté, pero entonces me tuvieron que, eso ya lo quitaron, pero cables y no sé cuánta cosa ahí están moviendo, por eso no tenemos pantalla, ya quitaron, no lo han quitado, pero ya desconectaron el cañoncito. Entonces, primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios, o sea, elegidos según el conocimiento previo de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Entonces Pedro está diciendo que tú y yo fuimos elegidos según el conocimiento previo de Dios. O sea, Dios ya lo sabía. Dios ya lo sabía. Hechos capítulo 2, versículo 23 dice, a hablando de Jesús, de la muerte de Jesús, Pedro también está hablando, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Entonces ese es otro punto importante. Dios ya conocía de antemano, ya sabía de antemano, ¿verdad? Porque Él es Dios, la muerte y todo lo que iba a suceder con su Hijo Jesucristo. Entonces, como te decía, Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente y todo lo conoce y todo lo sabe de antemano. Y en algunos hombres, ¿verdad? Incluso encontramos cómo revela su destino en ellos, porque Dios ya lo sabe. Es un atributo de Dios. Dios conoce no solamente todas las cosas, sino que Él sabe lo que va a suceder. Él conoce anticipadamente tu destino, porque Él es Dios. Y ahorita voy a ir tratando de aclarar un poquito más. Mira, Isaías 46, abre tu Biblia en Isaías 46, versículo 9 y versículo 10. Y yo espero que traigas tu Biblia ahí, o al menos tu telefonito, y si no puedes tomar una Biblia ahí atrás. Y entonces dice Isaías 46, 9: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Wow, ese es el poder de Dios, ¿verdad? O sea, Él conoce todo, anuncia todo lo que viene desde el principio, porque Él es Dios. Entonces esa es una cualidad única de nuestro Dios, que Él conoce previamente, Él sabe todo desde el principio. Obviamente Él conoce el destino, el propósito de Jacob, de Esaú, se lo está revelando a Rebeca, pero de cualquiera de nosotros. Otra escritura, Isaías 48, versículo número 3, que nos da un poco de luz también acerca de cómo Dios actúa de esta manera. Dice Isaías 48, 3: lo que pasó ya antes lo dije. Fíjate qué interesante. Lo que pasó yo lo dije, y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro, y está hablando a Israel, y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera, te lo advertí para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Versículo 7: ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído
porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Entonces Dios está hablando a Israel y le está haciendo una declaración muy fuerte, donde Él está diciendo: yo te lo dije desde antes, yo lo sabía. Lo que te iba a suceder, yo te lo dije. ¿Por qué? Porque es un atributo de Dios. Él todo lo sabe, pero de manera particular, Él anticipadamente sabe lo que va a suceder, el propósito y las decisiones incluso que tú y yo vamos a tomar. Él todo lo sabe. En Jeremías 1:4, esa escritura todos la sabemos o la hemos escuchado, donde le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, ese es el conocimiento de Dios. Dios lo sabe, Dios lo conoce, y ese es un atributo de Dios que obviamente solo está en Él. Él lo sabe todo aún antes que suceda. Para nosotros es difícil entenderlo. Y este es un tema difícil de entenderlo porque porque tenemos nosotros un pasado, o sea, vivimos en el tiempo donde tenemos un pasado, vivimos un presente y no conocemos el futuro. Pero Dios está fuera del tiempo. Dios es. Dios simplemente Él es. Eso significa que todo está delante de Dios. Es difícil comprenderlo en nuestra mente finita, ¿no? Porque Dios es infinito, su mente es infinita, Él todo lo sabe, pero Él es, y para Él está todo delante de Él. Entonces Dios se mete en el tiempo, en el tiempo de la humanidad, y se revela a nosotros. Pero en la eternidad de Dios todo ya está hecho, todo lo sabe, todo lo conoce. Y espero que eso no nos rompa un poquito la cabeza, y a lo mejor sí, pero así es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso, ¿verdad? David en el Salmo 139, y léelo después en tu casa, pero la expresión de David es: no lo puedo comprender, ¿no? O sea, cuando habla de la grandeza de Dios, porque él habla de la omnipotencia de Dios, de la omnipresencia de Dios, del previo conocimiento de Dios, David dice: no lo puedo comprender. O sea, finalmente no quieras entenderlo con tu mente finita. De hecho, a mí me cuesta, ¿verdad?, poderlo transmitir de la mejor manera. Salmo 139, versículo 4 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua. David está diciendo esta oración, este salmo: y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y si lees todo el Salmo, David está expresando o mostrando la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, que Dios todo lo sabe, todo lo puede. Y entonces David dice: eso va más allá de lo que yo puedo entender. No lo alcanzamos a comprender. Ahora, sí debemos de entender, porque por eso Dios, claro, porque Él es Dios, sabe el destino de Jacob y Esaú, y se lo revela a Rebeca. Él está diciendo lo que va a pasar. Él conoce el fin desde el principio. Dios conoce nuestro fin desde el principio. Él anticipadamente sabe las decisiones que voy a tomar. Él anticipadamente sabe el camino por el que voy a ir. Ahora aquí viene la segunda postura o el segundo argumento que debemos de entender. Bueno, el que lo sabe, el que lo conoce, ¿quiere decir que lo decide? Quiere decir que Él entonces también ya definió, ya decidió
mi destino, mi futuro, mis acciones, mis decisiones. Y aquí viene el segundo concepto, que es más complicado de entender, ¿no? Si este fue así como el segundo, está peor. La predestinación, que es si Dios ha predeterminado mi destino. Ya vimos que Dios todo lo sabe. Por lo tanto, también parece que Él decide. Este tema de la predestinación, entre paréntesis, te quiero decir que es un tema que, por lo menos por 500 años, ¿no? 600 años, es un tema que los teólogos, y te hablo de teólogos, ¿no?, grandes estudiosos de la Biblia, nunca se han puesto de acuerdo. Y hay dos posturas muy fuertes. Y cuando a mí me preguntan, la verdad es que yo digo, yo te doy mi postura, pero si tú piensas diferente, ahí yo te digo, te doy chance que pienses diferente. Porque son dos posturas teológicas muy fuertes, y cuando tú te metes a estudiar puedes leer libros, enciclopedias enteras sobre la predestinación, en la postura de que Dios decide el destino de nosotros y que Dios no lo decide. O sea, Dios lo sabe, pero no lo decide. La verdad es que es un asunto teológico que por años ha surgido en el tema de lo que es la predestinación, pero yo también digo, al final no te claves, porque a lo mejor tienes razón, a lo mejor estás equivocado. La verdad es que solamente cuando estemos con Dios entenderemos un poquito más de lo que es y quién es Dios, ¿no? Porque es un tema muy profundo, pero te lo digo porque la presciencia, ¿no?, el que Dios sabe anticipadamente mi destino, mi propósito o lo que yo voy a hacer, ¿no? Ya lo vimos que eso sí, eso es innegable, ese es un atributo de Dios. Dios es Dios, Dios lo sabe. No significa que Dios decide lo que yo voy a hacer en mi vida. Ahora te lo voy a decir las razones por las cuales yo creo. En primer lugar, porque Dios nos ha dado libre albedrío. Y esa es realmente la gloria, la mayor gloria del ser humano, donde Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y significa que Dios nos ha dado la libre elección. O sea, Dios no hizo robots. Dios no nos creó para entretenerse y para Él mismo definir cuál va a ser mi destino, cuál va a ser mi camino, cuál va a ser mi propósito, ¿no? Entonces, la libre elección, el libre albedrío, es una realidad. O sea, Dios, y eso es lo que nos diferencia de los animales, ¿no? Incluso de toda la creación de Dios. Dios nos creó con la voluntad, con la libre elección, donde yo puedo hacer de mi vida lo que quiero. Es una realidad. Yo elijo si obedezco a Dios o no le obedezco. Hoy yo estoy aquí, pero yo puedo decidir dejar todo y salirme y hacer de mi vida otra cosa. Es mi decisión. Yo lo decido. Dios no me va a detener. Dios no me va a frenar. Dios lo sabe, porque Él todo lo sabe. O sea, pero Él no lo decide. Y es ahí donde tenemos que ir separando un poquito este concepto, ¿no? Porque esta corriente teológica, ¿no?, de la predestinación, en el sentido de que explica que Dios ya lo ha decidido previamente por mí y va a llevarme por ese camino, aunque yo no lo quiera, es una doctrina, bueno, que se llama predestinación, y tiene que ver mucho con un teólogo que se llamó Juan Calvino. Entonces, calvinista, esta doctrina calvinista le llaman Juan Calvino, hipercalvinista, ¿verdad? Ellos son los que toman esta postura, donde dicen, Dios decide, Dios
elige, Dios es quien lo va a hacer, y la verdad es que tú no tienes esa voluntad de elegir, simplemente Dios lo dice. Y ahorita te voy a demostrar, porque parece fácil debatirlo, ¿no? Parece fácil entender lo que yo hoy te estoy diciendo. Yo digo, yo pienso, yo leo la palabra, que Dios nos ha dado libre albedrío, que Dios nos ha dado libre elección, que Dios no decide por mí. Yo soy el que tomo mis decisiones. Dios lo sabe, claro, porque es Dios, pero el libre albedrío es algo que Él nos ha dado. Y sería muy injusto que el día de mañana, porque así la Biblia lo enseña, cuando estemos delante de Él, nos juzgue por algo que Él decidió en lugar de nosotros. Y como Dios es justo, entonces mis decisiones afectarán mi destino, no lo que Dios decide o mueve. Y entonces, aparte de eso, Dios dice, pues tú. Sin embargo, esta controversia es muy profunda y está exactamente en el ejemplo de Jacob y Esaú. Por eso me estoy metiendo en esto. Pues tengo que entrar aquí, porque ven conmigo a Romanos 8. Abre tu Biblia. Y Pablo tiene que, no sé por qué se le ocurrió a Pablo, ¿verdad?, destapar el tema, hablando de este asunto de la predestinación, de la libre elección. Y los conceptos, las palabras que usa Pablo, es ahí donde ha dado vuelta a todos estos hombres, ¿verdad?, teólogos, que entonces empiezan a decir, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Romanos capítulo 8, versículo número 11. Entonces fíjate cómo hay algunas palabras aquí muy interesantes, que a lo mejor tú hoy dijiste, no, pues yo estoy de acuerdo con el pastor. Sí, pues Dios nos dio libre elección, sí, pues, pero lee lo que dice Pablo. Romanos 8:11, pues no habían aún nacido, está hablando de Jacob y Esaú, pues no habían aún nacido, muchas gracias, hermano, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, porque para el propósito de Dios, conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es 9, perdón, dije 8, ¿verdad? Perdónenme, hermanos, es 9:11. Me equivoqué, perdón. Ok, dice, pues no habían aún nacido, lo voy a leer nuevamente, no habían nacido, está hablando de Jacob y Esaú, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende, este versículo, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y si tú le vas leyendo ahí todo, no lo leas ahorita, pero si lo lees en tu casa, que Romanos 9, este es uno de los capítulos, de los pasajes más relevantes que se usan para explicar que es Dios quien decide, porque es Dios, dice Pablo también ahí en otro versículo, ¿verdad?, en donde Dios tiene vasos de honra, Dios tiene vasos de deshonra, endurece a Faraón, es Dios quien lo hace. Y entonces todo esto parece como que es Él el que decide. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Todavía no había nacido, todavía ni siquiera habían hecho nada, pero ya Dios lo decidió, ya Dios lo eligió, ya Dios lo definió. Así va a ser. Por el otro lado, nosotros decimos, no, es que ellos tomaron sus decisiones, es que ellos caminaron el camino que caminaron porque así lo hicieron en su decisión, pero Dios ya lo sabía previamente. Entonces yo creo que este es un tema que te puede consumir, y de verdad, toda la vida, pensando en él, filosofando en él.
leyendo, como te decía, enciclopedias completas. Es un asunto muy complejo de la predestinación. Es un asunto que para muchos, ¿verdad? Sí, no, pero yo te quiero decir algo y bueno, voy a aterrizar, ¿no? Porque para resumir un poco esto que estoy hablando, Dios conoce el fin desde el principio. Y aún sí podemos decir que Él nos creó con un propósito definido. Así la Biblia lo enseña. Dios me creó con un propósito. Él preparó, dice el apóstol en Efesios, preparó buenas obras para que tú y yo podamos andar en ellas desde antes de la fundación del mundo. Es Dios quien tiene un propósito definido en mi vida, pero es mi responsabilidad, mi decisión como hijo de Dios, encontrar ese propósito y caminar en ese propósito. Es Dios quien ya lo sabe. Es Dios quien lo ha trazado. Es Dios quien desea que camine por ahí. Y entonces ahí entraría el tema. Entonces Dios ya eligió. Entonces Dios ya sabe. Entonces Dios ya me definió hacia dónde iba a ir. Y por eso te digo que te metes y a veces es difícil salir del asunto. Dios sabe mi fin, pero no elige por mí. Yo soy libre de decidir. Te decía, un día Dios me va a juzgar por mis decisiones y sería injusto que me juzgara por lo que Él ya ha determinado para mí. Por lo tanto, el libre albedrío sí existe. Entonces, no creo que mi destino ya es, o sea, que así va a ser porque Dios lo dijo, sino que yo soy el que tomo la decisión. ¿Cómo lo vemos en Jacob y Esaú? Ellos nacen con un propósito definido. Sí, Dios ya lo sabía, que el que iba a tomar la herencia no era el mayor, Esaú, sino el menor, Jacob. Dios se lo está diciendo a Rebeca. El que ya lo sabe no quiere decir que Dios lo elige o que Dios ya anticipadamente lo escoge. En este caso, ¿verdad? Ellos caminan diferente y es interesante analizar un poco el carácter de cada uno de ellos, la manera en que ellos caminan, porque ya alcanzas a mirar las decisiones de cada uno de ellos. Es decir, estos gemelos son totalmente diferentes. Cuando nacen, ahí regresándote rápido a Génesis 25, ya me ganó el tiempo, pero hay que cerrar aquí el punto. Génesis 25 dice que salió, bueno, se cumplieron los días para dar luz, había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo. Génesis 25, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió el hermano, el segundo Jacob, trabada su mano, su manita en el calcañar, o sea, en el pie, ¿no? Como diciéndole, me ganaste, ¿no? Como en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Ahora, físicamente eran diferentes. Esaú, su nombre significa velludo. Eso significa Esaú, velludo, o también hay otra traducción, piel de cordero. Dice la Biblia que era todo velludo como una pelliza. Yo dije, ¿qué significa eso? Pelliza. Una pelliza era un abrigo hecho de pieles. Eso era una pelliza. Un abrigo que se hacía con retazos de pieles. Entonces, Esaú era tan velludo, ¿no? que lo describe la Biblia, que estaba totalmente lleno de vello, ¿no? Y tan lo enfatiza que dice como si tuviera un abrigo de piel, ¿no? Como si tuviera un abriguito de piel. Así era, velludito, peludito Esaú. Jacob era normal, no nos dice que tuviera tanto vello, y su nombre significa el que toma por el calcañar, ¿no? O el que toma por el talón, o el que suplanta. Eso es lo que significa. La palabra Jacob significa eso, el que toma por el calcañar, el que suplanta. Ahora, emocionalmente son diferentes. Son dos hermanos que son diferentes.
Y los que tenemos hijos sabemos que cada hijo es diferente. Gloria a Dios por eso, pero a veces como padres eso nos enreda, ¿verdad? Porque los hijos son diferentes. Jacob y Esaú diferentes. Esaú era más atrevido. Esaú era como aventurero. Se dice que fue diestro en la caza de animales y era un hombre de campo. Ese era Esaú. Esaú, su temperamento era más de aventura, de estar en el campo, cazar animales, matar animales, tal vez enfrentar animales, más de trabajo, de fuerza, era esa clase de personalidad. Y la personalidad de Jacob era quieto, así nos dice solo la Biblia. Era un varón quieto que habitaba en tiendas. Ese era Jacob. Son diferentes. Jacob era tranquilito, calmadito. Espiritualmente eran diferentes, porque Esaú menospreció la bendición de ser primogénito. Eso es interesante, porque eso habla de que tenía en poco la herencia familiar. Esaú no lo ve. Y es más, la herencia era algo que no solo incluía dinero, incluía la primogenitura, ser el primero, el que recibía la mayor parte de la herencia, como en el caso de Isaac, lo vimos, ¿verdad? Que Isaac se le dio todo, le dio todas las riquezas a Abraham, y aunque tuvo otros hijos, los mandó bien lejos, ¿no? Y hasta Ismael les dijo, váyanse, les dio un poquito a cada quien. Dice, pero al que le dio todo, porque no solamente era la herencia de dinero, sino también las promesas de Dios estaban en Isaac. Entonces Esaú menospreció eso, las promesas de Dios, sus antepasados. Y más adelante incluso vamos a aprender cómo Esaú tomó mujeres de Canaán, que eso era lo que Abraham cuidó cuando su hijo Isaac se iba a casar. Y vimos la historia: no tomes de las mujeres de Canaán, vete a la familia a donde está mi familia y trae una mujer. Ahora, Esaú fue con su tío Ismael, que vivía en Canaán, y tomó mujeres de ahí, y lo hace incluso para molestar a su padre Isaac. O sea, ya estamos viendo un poco del comportamiento de cada hijo. Jacob es diferente. Jacob, aunque lo hace de manera tramposa, es consciente de la herencia y las bendiciones de Dios sobre él. Sí, es tramposo, lo hace tramposamente, pero él obtiene la primogenitura, y aunque lo hace equivocadamente y eso le va a costar dolor y lágrimas y mucho sufrimiento, vemos cómo Jacob es más consciente de las cosas espirituales. Con esto termino. Realmente cada hijo decidió su destino en base a sus decisiones. Uno más sensible a Dios, el otro más duro de corazón. Sin embargo, en esta historia vemos la gracia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jacob no merecía ser el heredero de la bendición. Tampoco Esaú. Pero nuevamente vemos aquí la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y aquí es una enseñanza de cómo, por encima de pensar en el propósito, por encima de pensar si Dios tiene definido mi destino, Él ya sabe lo que voy a hacer, o si lo sabe, no lo sabe, por encima de todo encontramos nuevamente la misericordia de Dios en la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque entonces se aplica Romanos 8:16. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Y cuántos de nosotros hemos recibido misericordia de Dios? Más bien tendríamos que decirle: Señor, gracias, gracias, porque no depende de mí. Si dependiera de mí, no estaría aquí. Si en algo podríamos decir que Dios actúa, es en que Él nos ha querido, nos ha llevado para acercarnos a Él. No depende del que corre, no depende de tus buenas obras, no depende qué tan malo, qué tan bueno eres. Y a lo mejor tú hoy dices: yo me siento muy mal, yo no sé si cumpla mi propósito.
Me salí de mi propósito. ¿Será que acaso ya no, Dios no lo va a cumplir en mi vida? Yo te digo algo, no depende de ti. La misericordia de Dios es más grande. Acércate a Él y Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Yo espero que esta enseñanza nos haya traído algo de luz sobre estos términos que un poquito complicados, pero creo que es importante entender, profundizar la palabra y al final saber que nuestro Dios nos ama. Amén. Y que estos dos muchachos al final decidieron, hicieron lo que, más bien lo que al final fue las decisiones que tomaron. Claro, diferente a muchos. Ellos ya sabían el final desde el principio. Pero como te decía la semana pasada, qué bueno es no saber mi final, porque eso me estresaría demasiado y me tendría muy preocupado. Mejor, Señor, tú dirige mis pasos. Padre, esta tarde, esta noche, te queremos pedir que tú traigas revelación a nuestras vidas. Tú nos amas. No podemos entender muchas cosas porque nuestra mente es finita. En esta dimensión que vivimos del tiempo y del espacio, en esta dimensión que vivimos, Dios, nuestra manera de entenderte solamente la podemos entender en el contexto de tu palabra, de lo que tu palabra nos revela y de lo que tu Espíritu Santo trae a nuestros corazones. Pero Dios, tú eres eterno, tú eres omnipotente, omnisciente, tú todo lo sabes. No podemos entenderlo, Dios, pero una cosa sí, hoy queremos decirte gracias por tu misericordia, porque aún en medio de nuestros tropiezos, caídas y equivocaciones, tú nos amas y tú, Señor, sigues trabajando en nuestras vidas. Bendícenos y ayúdanos para seguir adelante. Gracias, Jesús, en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y que Dios les bendiga.